Ya hemos visto que esta naturaleza esencial del Cristo ejerce tal efecto que Él es reconocido no solo por los hombres, sino también por los espíritus que como demonios habitan en los hombres. Esto se nos presenta con toda claridad. Pero después se nos hace ver que lo espiritual que habita en Cristo Jesús es algo distinto de lo que habitaban en Elías Nabot, condicionado por el hecho de que el ser espiritual de Elías no pudo penetrar totalmente en Nabot. En el sentido del Evangelio de Marcos se nos relata que el ser espiritual de Cristo penetra totalmente en el Jesús de Nazaret, compenetrando totalmente su personalidad terrenal y que en ella realmente actúa lo que se reconoce como el yo humano general. ¿Qué es lo que atemoriza a tanto los demonios que se posesionan de los hombres? Ello consiste en que deben decirle: tú eres aquel en quien habita el Dios, es decir, que le reconocen como potencia divina en la esfera de la humanidad, potencia que, por la fuerza de la personalidad humana, obliga a los demonios a descubrirse y a retirarse de los hombres. Esto nos hace comprender, por el relato de los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, el contraste entre la figura del Cristo y las de Elías Nabot y de Elías Juan, puesto que en estas últimas no habitaba totalmente la entidad anímica, la que sí compenetraba enteramente al Cristo Jesús. Por la misma razón, si bien en el Cristo vivió un principio cósmico, Él se sitúa a la vez como personalidad humana individual frente a los demás hombres, incluso frente a quienes Él cura. En nuestra época, los naturalistas, los así llamados monistas, suelen tomar en un sentido extraño semejantes relatos de tiempos pasados. En cierto modo, esos buenos eruditos piensan, aunque no lo digan abiertamente, que hubiera sido preferible que ellos, en vez de Dios, hubiesen organizado el mundo, ya que lo hubieran hecho mejor. Ellos están seguros de que la humanidad no posee la sabiduría, sino desde 20 años atrás. Otros hablan de tan solo 5. Semejante naturalista considerará lamentable que en los tiempos de la vida de Cristo Jesús no existiera nuestra medicina moderna de la ciencia natural, con todos sus remedios, ya que hubiera sido mucho más adecuado curarlos a todos, como por ejemplo a la sogra de Simón, con medicamentos de la medicina actual. Así que el ateísmo se justificaría por el solo hecho de que en la época de Cristo Jesús Dios no logró curar a la gente con los métodos de la ciencia natural moderna. Sin embargo, esos eruditos no toman en cuenta que la palabra evolución, en la que ellos insisten tanto, debe tomarse en serio y que todo debe evolucionar para que el mundo llegue a la meta. Ellos tampoco saben que en aquel tiempo toda la constitución, la estructuración de los principales sutiles del ser humano habían sido muy distintas de las de ahora y que, con respecto a la personalidad humana, los métodos de la ciencia natural no hubieran servido para nada. El cuerpo etéreo ejercía entonces sobre el cuerpo físico un efecto mucho más fuerte que ahora. Sencillamente, podemos decir que al curar con el sentimiento, es decir, si el sentimiento se derrama de uno a otro, se obtiene un efecto mucho más intenso que ahora. En los tiempos en que el cuerpo etéreo realmente poseía mayor poder con su dominio sobre el cuerpo físico, actuaba de un modo muy distinto lo que puede llamarse medicamento psíquico-espiritual. Debía hacerse la curación de un modo distinto, debido a que el hombre poseía otra constitución. El naturalista que no sabe dirá: ya no creemos en milagros, puesto que son milagros lo que se relata sobre las curaciones, hay que desecharlo. El teólogo racionalista de nuestros días se ve entonces en el trance. Por un lado quisiera atenerse a los textos, pero por el otro vive con el prejuicio de la medicina moderna, de que así no es posible curar, que se trata de milagros. Y luego busca toda clase de explicación e hipótesis acerca del milagro. Pero hay que saber que para aquel tiempo todos los respectivos relatos hasta el 6º capítulo del Evangelio de Marcos no significan ningún milagro, como tampoco hay milagro alguno si actualmente mediante un remedio se ejerce una influencia sobre esta o aquella función del organismo humano.
Nadie de aquella época hubiera pensado en un milagro cuando, extendiendo la mano, se dijera al leproso: quiero, seas limpio. El remedio consistía en toda la naturaleza que se le volcaba. Hoy no ejercería ningún efecto, porque la relación entre los cuerpos etéreo y físico es muy distinta. En aquel tiempo todos los médicos curaban de esa manera. Por consiguiente, no hay nada extraordinario en el que Cristo Jesús haya curado a los leprosos por compasión y mediante la imposición de manos, ya que para aquel tiempo esto fue lo más natural. Lo que en ese capítulo quiere destacarse es algo muy distinto, y esto hay que tenerlo bien presente. Al respecto, echemos una mirada sobre la manera en que entonces se formaban los médicos en general. Ellos recibieron enseñanza en escuelas que pertenecían a las escuelas de los misterios, y se les proporcionaba fuerzas que, a través de ellos, ejercían su influencia desde el mundo suprasensible. De modo que el médico de entonces fue en sentido medium para el obrar de fuerzas suprasensibles. Por su calidad de medium adquirida en la escuela de los misterios, transmitía fuerzas suprasensibles. Al imponer la mano no eran fuerzas propias de semejante médico, sino fuerzas que fluían del mundo suprasensible. Y él fue conducto para el fluir de esas fuerzas, gracias a la iniciación que recibida en la escuela de los misterios. Así vemos que para la gente de esa época no había nada extraño en que un leproso u otro enfermo fuese curado por la imposición de manos. Lo importante fue no el hecho de la curación, sino el que apareciera quien, sin haberse formado en las escuelas de los misterios, fuese capaz de curar, porque las fuerzas que fluían de los mundos superiores le penetraban en el corazón y en el alma, transformándose en fuerzas personales e individuales. Con ello se estableció el hecho de que el tiempo era cumplido y que a partir de entonces el hombre ya no pudo ser conducido por fuerzas suprasensibles, sino que esto debió terminar. Los bautizados por Juan en el Jordán también comprendieron que el tiempo había terminado y que en lo sucesivo todo debía hacerse por el yo humano, desde el centro divino del hombre mismo. Igualmente comprendieron que uno realizó por sí mismo lo que aquellos otros habían hecho con la ayuda de entidades que moran en los mundos suprasensibles y cuyas fuerzas se transmitían a ellos. No se comprende lo que es el sentido de la Biblia si se habla del proceso de la curación como de algo particular, puesto que, en el ocaso del tiempo antiguo, todavía no lo era, ya que entonces esas curaciones aún subsistían. En esa época del ocaso, el Cristo efectuó curaciones, pero con las fuerzas nuevas, las que a partir de entonces debieron surgir. Por esta misma razón se hace ver con toda claridad que el Cristo Jesús obra de ser humano a ser humano. En todos los casos se dice claramente que Él obra de hombre a hombre. Esto se evidencia particularmente en el quinto capítulo de este Evangelio, donde el Cristo cura a una mujer que se acerca y toca su vestido. Y el Cristo siente que de sí mismo fluye una corriente de fuerza. Todo el relato se da de esta manera. La mujer se acerca al Cristo Jesús y le toca el vestido. Mientras él parece no hacer nada, ella toca su vestido y de él fluye una corriente de fuerza. No, por cierto, porque él haya enviado de sí mismo, sino porque ella la atrae. Y cuando él lo nota, se expresa como sigue: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sanada de tu aflicción. Existe una pausa donde el Cristo espera a percibir que el reino divino fluye en el interior de la mujer, para que de sí misma fluya hacia ella. Su obrar es diferente a cómo actuaban ante los médicos al expulsar los demonios, cuando se hallaban frente a sus pacientes, cuando no importaba si estos tenían fe, para que la fuerza fluía a través del médico penetrara en el enfermo. Ahora, en cambio, todo empieza a depender del yo.
el proceso se toma individual y el yo debe contribuir su parte. Lo importante que se expresa este hecho es que ya no es lo natural que por el alma se ejerza efecto sobre el cuerpo, sino que con el comienzo de este tiempo nuevo debe establecerse la relación de un yo con el otro yo. Antes, lo espiritual se hallaba en los mundos superiores y aparecía en torno del hombre. Ahora los reinos de los cielos se acercan y deben penetrar en el corazón del hombre, como en su centro. De una manera nueva se unió lo físico exterior con la moralidad interior, para semejante concepción del mundo, pero de una manera que solo puede ser parte de la fe, para los tiempos desde la fundación del cristianismo hasta el presente, y desde ahora en adelante se tornará a saber. En los tiempos antiguos no había relación alguna entre el médico y lo moral del paciente, puesto que todo el proceso nada tenía que ver con el yo de este último. Ahora empieza un tiempo nuevo en que lo moral y lo físico del proceso terapéutico deben confluir. Todo esto se nos explica en otro relato. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él con un paralítico traído por 4. Y como no podían llegar a él, a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos y escribas hubieran esperado que un médico antes hubiera dicho: las fuerzas que penetran en tus miembros paralizados podrán traerte la capacidad de moverte. El Cristo dice: tus pecados te son perdonados. Esto se refiere a la moral en que participa el yo. Es un lenguaje que los fariseos no son capaces de comprender. Hablar de esta manera lo consideran una blasfemia, porque Dios vive en los mundos suprasensibles y los pecados solo pueden ser perdonados desde los mundos superiores. Ellos no pueden comprender que perdonar los pecados tenga algo que ver con el que cura. Por lo tanto, el Cristo sigue diciendo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. El Cristo reúne lo moral con la curación mágica. Con ello marca la transición del estado exento del yo al estado compenetrado del yo, y esto en cada una de las actividades. Así hay que comprenderlo, porque así se lo expresa. Si ahora comparamos lo que nos dice la ciencia espiritual con todo cuanto dice la exégesis, con respecto al perdón de los pecados, resultará que encontraremos las interpretaciones más extrañas, pero claramente nada que les satisfaga, porque no se entiende realmente lo que fue el misterio del Gólgota. He dicho que anteriormente se trataba de la fe. ¿Por qué la fe? Porque la manifestación de lo moral en lo físico no cristaliza dentro de una encarnación. Con relación a una dolencia o defecto físico de una persona, no hay que considerar lo moral juntamente con lo físico, sino que las causas correspondientes solo se nos presenta en su karma. Si nos remontamos más allá de una sola reencarnación, y puesto que hasta ahora no se había tomado en consideración la ley del karma, podemos decir que la relación entre lo físico y lo moral no pudo basarse sino en la fe. Pero ahora se torna a saber, debido a lo que la ciencia espiritual nos dice con respecto al Evangelio, y el Cristo Jesús está a nuestro lado con su inspiración acerca del karma, cuando Él dice: a este hombre le puedo curar, pues en su personalidad se me revela de acuerdo con su karma, él puede levantarse y andar.
Semejante pasaje nos hace ver que es posible comprender la Biblia por medio de la ciencia espiritual moderna, y es nuestra tarea evidenciar que este libro universal realmente contiene la sabiduría más profunda acerca de la evolución de la humanidad. El Evangelio de Marcos nos da el motivo, y estas conferencias lo evidencian cada vez más, que el significado cósmico terrestre del misterio del Gólgota es de tal naturaleza que lo que se expresara con relación a los evangelios de ningún modo puede vulnerar a otras confesiones. Por la razón ya expresada en la conferencia anterior y por el hecho de que el conocimiento de la Biblia no puede delimitarse dentro de cualquier confesión, sino que debe ampliarse universalmente, el correcto y verdadero conocimiento de la Biblia tendrá su fundamento en la ciencia espiritual, y ésta atribuye igual valor a todas las confesiones del mundo. Esto conducirá a la reconciliación de las religiones. Un principio de tal reconciliación hubo en lo referido en la primera conferencia con respecto a la disertación de un hindú sobre Cristo y el cristianismo, en la cual, si bien sujeto a todos los prejuicios de su nación alzaba, no obstante, la mirada al Cristo en un sentido religiosamente imparcial. La ciencia espiritual deberá actuar de tal manera que se llegará a la comprensión de la figura del Cristo dentro de las distintas confesiones. Deberá contribuir a la profundización y comprensión de la íntima esencia de las distintas religiones. En otras oportunidades ya me he referido a esta cuestión, refiriéndome a cómo un budista que es a la vez antropósofo ha de situarse frente a un antropósofo que como tal es cristiano. El budista dirá: el Gautama Buda, habiéndose elevado del Bodhisattva al Buda, llegó después de su muerte a tal altura que ya no debe volver a la tierra. Y el antropósofo como cristiano responderá: lo comprendo, porque si llego a leer en tu corazón, tengo la misma fe con respecto al Buda. Esto significa elevarse a la comprensión de la otra religión. El antropósofo como cristiano comprende todo lo que dice el otro. Y el budista convertido en antropósofo dirá: trato de comprender la esencia del cristianismo, que el Cristo no fue fundador de una religión y que el misterio del Gólgota fue un hecho impersonal, que nada tiene que ver con el hombre Jesús de Nazaret, con que el hombre Jesús de Nazaret haya fundado una religión, sino que en él se incorporó el Cristo que murió en la cruz, y que con esto se realizó el misterio del Gólgota. Y lo que importa es que se realizó como hecho cósmico. El budista dirá: ahora que he captado la esencia de tu religión, como tú comprendes la mía, ya no he de pensar que el Cristo volverá a encarnar o que en el cristianismo debe introducir mejoras, y sería extraño decir y pensar que en aquel tiempo, con una más acertada comprensión del Cristo Jesús, no le hubieran crucificado. Lo que importa es, precisamente, el hecho de que el Cristo fue crucificado. No hay que pensar que esto debiera considerarse como una injusticia y que el cristianismo habría que corregirlo. El budista, como antropósofo de nuestros tiempos, no podrá decir otra cosa que: así como tú comprendes la esencia de mi religión, yo también trato de comprender verdaderamente la esencia de tu religión. Cuando de esta manera los miembros de las distintas religiones se comprenden mutuamente, de modo que el cristiano diga al budista: yo creo en la misión de Buda, como tú mismo lo crees, y el budista diga al cristiano: yo comprendo el misterio del Gólgota, como tú mismo lo comprendes, cuando estos pensamientos se tornen universales dentro de la humanidad, entonces habrá paz entre los hombres, y habrá lo que debe de hacer reconocimiento mutuo de las religiones. Esta mutua y verdadera comprensión de las religiones ha de reinar en el movimiento antroposófico, y sería contrario a su espíritu si el cristiano, como antropósofo, dijera al budista: rechazo la idea de que el Gautama convertido en Buda no haya de reencarnarse. Pienso que debería reaparecer como hombre físico en nuestro siglo. A lo cual el budista respondería: la antroposofía únicamente te sirve para burlarte de mi religión.
En lugar de la paz se provocaría la discordia entre las distintas religiones, y el cristiano respondería al budista: si tú insistes en que la consumación del misterio del Gólgota debería considerarse un error y que el Cristo debería volver en un cuerpo físico para hallar mejor suerte, no te esfuerces en comprender mi religión, antes bien te burlas de ella. La antroposofía no tiende a menospreciar confesión alguna, ya sea antigua o recién fundada, sino que busca la mutua conciliación de todas ellas. Tengámoslos bien presentes que para comprender el espíritu y la esencia oculta de la ciencia espiritual, para ello no hay nada mejor que extender a todas las religiones lo que reside en la fuerza y en el amor que imperan en los evangelios. Por las conferencias que siguen veremos que principalmente el Evangelio de Marcos puede ayudarnos en este sentido.